Voy a jugar Kina. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿La E? ¿La dijeron la E? ¿La cuál? L. L. Oh. Claro, pero el nombre la de H. R. Pero rápido. La D, La D. la B de burro, la B corta. Ah, ve, ya. Vasopresina. Vasopresina, sí. Sí, la vasopresina u hormona antidiurética. Sí. Es importante recordar la vasopresina porque existen existen equivalentes sintéticos de vasopresina, que precisamente es el fármaco que se da para pacientes que sufren deficiencias de ADH. ¿Y cómo se llama la deficiencia de ADH? No. ¿Cómo se llama la patología que se produce por deficiencia en la acción del ADH? Porque ojo que hay dos tipos de alteración de ADH. Una es que se produzca poca ADH. Eso es más raro porque generalmente son patologías que son familiares, que el individuo nace con deficiencia en ADH. Y la otra es que por falla en el riñón. De ahí está el nombre de la patología en realidad. Por falla en el riñón la ADH no puede actuar. Un poco parecido a la diabetes mellitus. La tipo 1 tengo poca insulina, no produzco insulina. En cambio la tipo 2 tengo mucha insulina, pero no puede actuar en su órgano blanco. Acá es igual, en la diabetes insípida primaria, ¿dónde se forma la ADH? ¿En el hipotálamo? No, va a ser un colgado. ¿Perdón? ¿Hipotálamo? En el hipotálamo, súper. Y se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis. En el hipotálamo. Y por lo tanto, o el paciente tiene falla en el hipotálamo para producir ADH, lo cual se llama diabetes insípida primaria, o en el caso de la diabetes insípida renal, el problema son los túbulos, por lo tanto la ADH no tiene dónde actuar. ¿Cuáles son los signos que debieran asociarse a una diabetes insípida? ¿Qué signos clínicos debería presentar un paciente con diabetes insípida? Ya, sed, ¿sí? ¿El término médico de sed? Polidipsia. Sí, y poliuria. Por eso se llama diabetes también, porque igual que la diabetes mellitus presenta polidipsia, poliuria. ¿Por qué se llama diabetes insípida? ¿Qué significa insípido? Inicio. Pues sí. ¿Insípida qué significa? Insípida. Y no tiene sabor. No tiene sabor, no. Y por eso lo diferencian de la diabetes mellitus, la cual tiene sabor. ¿Sabor a qué? Azúcar. Cereal. Azúcar. ¿Tiene? ¿Sí? ¿Eso significa? Pero... ¿Por qué no haces eso? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Entonces así se llama diabetes insípida. No, porque aquí el problema es la ADH, la insulina no tiene nada que ver. El punto es que como tienen signos clínicos iguales, por eso ambas se llaman diabetes, aunque la etiología es totalmente diferente. Una es un problema con la insulina, la mellitus, la dulce.
En cambio, la insípida son problemas con la hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces dijimos que finalmente estas pruebas derivaron ya en mediciones de sustancias que son mucho más específicas del funcionamiento renal. Y ahí la primera que aparece, y ahí está la estructura química y queda claro que es un desecho nitrogenado. Está la urea, el nitrógeno ureico sanguíneo. ¿De dónde proviene la urea? Lo hemos conversado. De los desechos de la proteína. Del metabolismo de las proteínas, ¿cierto? Como dice ahí también, de la síntesis hepática a partir del amonio. Por lo tanto, el primer problema que tiene la medición del NUS es que un individuo con una dieta alta en proteínas puede presentar NUS elevado y no tiene nada que ver con la funcionalidad renal. Entonces no tiene tanta especificidad como nosotros quisiéramos, porque se ve muy influido por la dieta. Y otro factor que influye de manera importante es que un paciente con un aumento en el metabolismo de las proteínas también va a presentar aumento de NUS, porque si tiene un alto metabolismo proteico se forma mucho amonio y se forma por lo tanto mucha urea. La principal molécula que estimula, no molécula, las principales sustancias que estimulan el metabolismo proteico por sobre los valores normales son los corticoides. Los corticoides tienen un alto poder de metabolizar proteínas. ¿Recuerdan alguna patología que se caracterice por altos niveles de corticoides en la sangre? Porque ¿dónde se forman los corticoides? ¿Dónde se forman los corticoides? En las glándulas adrenales. Sí, perfecto. Y para ser más específico, en las cortezas de las glándulas adrenales. Por lo tanto, una hiperfunción de las glándulas adrenales se denomina, claro, ahí aparece el hiperadrenocorticismo. Y una hipofunción, un hipoadrenocorticismo. El hipoadrenocorticismo, más conocido como enfermedad de el hipo de Addison, ¿sí? Y el hiperadrenocorticismo como enfermedad de Cushing o Cushing. Okay. Por eso pacientes con un hiperadrenocorticismo, es decir, altos niveles de glucocorticoides principalmente en la sangre, presentan piel delgada porque se degradan las proteínas de la piel, presentan atrofia muscular porque se atrofia la musculatura de la piel, los músculos, perdón. Se atrofia la musculatura, sí, alopecia porque fallan los folículos pilosos, abdomen abultado porque se pierde el tono de los músculos abdominales, por lo tanto, igual que con los cachorros, la musculatura abdominal no puede soportar el peso de las vísceras y por lo tanto, ¿me parece con Cushing? Parece que sí. Baja la inmunidad porque degradan anticuerpos. Los corticoides son inmunosupresores también. Por lo tanto, cualquiera de estas patologías o de alteraciones me va a elevar, volviendo a nuestro tema, el NUS. Porque degradación de proteínas en exceso va a ser sinónimo de aumento de urea. Por último, ¿cómo se elimina el NUS? Por filtración glomerular. Y aquí es donde apunta un poco a la funcionalidad renal, porque si el NUS se empieza a acumular en sangre, una posibilidad es que efectivamente sea el glomérulo el que está fallando en su funcionamiento. Por eso en realidad el NUS nos sirve analizarlo por sí solo. Tenemos que analizarlo en conjunto con otra sustancia, que es la creatinina, que vamos a ver a continuación. Antes que se nos olvide, estas son las razones por las cuales aumenta el NUS. ¿Sí? ¿Por qué razón disminuía el NUS? ¿Recuerdan? ¿Por qué disminuía la urea en la sangre?
Hay que pensar de dónde viene y ahí, aparece. Claro, cuando había pérdida de masa funcional hepática, en que el amonio se acumulaba en la sangre y por lo tanto la urea disminuía, porque no existía la transformación. ¿Ya? La otra sustancia que vamos a evaluar junto al NUS es la creatinina. Pero vamos al break y después volvemos. Sí. ¿Quiénes llegaron tarde a la lista? Espera, es que no vi. La semana pasada me retiraron su ¿Quién llegó tarde, perdón? Siento que Briseño, Palmayo, bueno. ¿Quién más llegó? ¿Alguien más llegó después de la lista? Osorio. Osorio la otra, ya. Está bien. Ya. ¿En un padre pequeñito me acaban los videos? Depende de la capacidad, pues si puede ser así el puente, pero tiene para 4 teras. Muy tonto lo De que 16. ¿Sí? Quiero la de la semana pasada. Y esta. Ah, pero es que no la pasada. Ah, bueno, la semana pasada. Mañana tu manito. No, pues ya no le hemos hablado. La pasada. ¿Ya no hemos hablado esta semana? Dijo que la. Estúpida. Bueno, de la semana pasada no. Sí, pero dice que esta es la.